En 1900, el circo era el Netflix de los pueblos mexicanos. Payasos, animales exóticos y hasta acrobacias imposibles bajo una carpa de lona. No había televisión, no había cine en cada esquina. El espectáculo más esperado era cuando las familias veían levantarse la gran carpa en medio del pueblo. El Circo Ataide, fundado en 1888 por Aurelio Ataide, ya empezaba a hacerse famoso en esos años y se convirtió en el más importante de América Latina. Lo impresionante era que no se conformaban con un show sencillo. Traían animales de otros continentes, desde leones hasta elefantes, que para los mexicanos de aquella época parecían criaturas salidas de un cuento. Verlos tan de cerca era tan impactante como para nosotros sería ver un dragón en la calle. La llegada del circo era un acontecimiento. Pegaban carteles en bardas y paredes con letras enormes. La banda recorría las calles tocando para anunciar la función, y los pregoneros gritaban la noticia como si fuera feria. El rumor corría de boca en boca. ¡Viene el circo! ¡Viene el circo! Los niños soñaban con verlo, y muchos adultos pedían permiso en las haciendas o talleres para poder salir temprano y alcanzar lugar. El circo no solo era diversión, era una ventana a otro mundo. Mostraba destrezas, culturas y criaturas que jamás se habrían imaginado. Para los campesinos que nunca habían salido de su tierra, era como viajar sin moverse del pueblo. Cuando el circo llegaba a un pueblo en 1900, no pasaba desapercibido. Primero, aparecían las carretas cargadas de lonas, maderas y jaulas. Los vecinos corrían a ver cómo levantaban la enorme carpa, que parecía crecer como magia en medio de un terreno baldío. Los niños seguían a los trabajadores, fascinados por los caballos y los carros llenos de equipo. Una vez armado, el circo se convertía en el centro de atención. El olor a aserrín en el piso, los bancos de madera alineados alrededor de la pista y las luces de carburo iluminando tenuemente el interior. No había focos eléctricos en todos lados, así que el contraste entre la oscuridad del pueblo y la claridad dentro de la carpa era parte de la magia. Los pregoneros anunciaban funciones con frases como: «Hoy verán al hombre más fuerte del mundo. Vengan a reír con los payasos Ataide». El ambiente era único. Campesinos con sombrero de palma, señoras con rebozo, jóvenes curiosos, todos apiñados en los bancos. El murmullo de la gente se mezclaba con el ruido de los animales inquietos detrás del telón. Lo más esperado era cuando los payasos entraban corriendo, con trajes de colores chillantes y caras pintadas con cal. Su humor era picaresco y muchas veces jugaban con dobles sentidos que hacían reír a los adultos mientras los niños solo entendían la mitad. A cada chiste, la carpa estallaba en carcajadas, y cuando salía un león o un elefante, el silencio era total. Algunos niños hasta se escondían detrás de sus padres, mientras otros se inclinaban hacia adelante con la boca abierta, como si estuvieran viendo criaturas míticas. Para mucha gente, era la primera y única vez en su vida que verían algo así. El circo en 1900 no solo era payasos y animales, también estaba lleno de personajes que parecían salidos de un cuento. En México, uno de los más famosos fue el Circo Ataide Hermanos, fundado en 1888, que para principios del siglo XX ya recorría distintos estados llevando un show cada vez más grande. Su carpa se volvió sinónimo de espectáculo. Entre lo más esperado estaban los hombres forzudos, que doblaban barras de hierro con las manos o levantaban piedras enormes frente a la multitud. También aparecían las mujeres barbudas,
los acróbatas que volaban en trapecios improvisados y los malabaristas que mantenían en el aire antorchas encendidas o cuchillos brillando a la luz de los carbureros. El asombro no paraba allí. Había espectáculos con ilusionistas que hacían desaparecer pañuelos, cartas y hasta animales pequeños, lo que provocaba rumores de brujería entre los más supersticiosos. Y no podían faltar los números con domadores de fieras, quienes, con látigo y silla en mano, intentaban controlar leones o tigres que rugían con fuerza. Para los pueblos más apartados, ver a un elefante, una cebra o un camello era algo tan increíble como ver un dragón. Los niños quedaban marcados de por vida, y muchos ancianos contaban después que el único animal raro que habían visto en toda su existencia fue en el circo de su juventud. El circo era también un espacio de convivencia. Mientras unos aplaudían, otros murmuraban chismes sobre los artistas, que si la trapecista se escapó con un payaso, que si el forzudo dormía con las fieras. Era un espectáculo en la pista, pero también fuera de ella. Pero el verdadero espectáculo no siempre estaba en la pista. Estaba también en el público. Familias enteras llegaban con sus mejores ropas de domingo, aunque fueran humildes, porque ir al circo era casi un acontecimiento social. Los niños se deslumbraban con los colores de la carpa y los olores de las golosinas, mientras los adultos aprovechaban para platicar, cerrar tratos o incluso cortejar a alguien entre función y función. Había quienes ahorraban semanas enteras para pagar la entrada y aún así lo consideraban dinero bien gastado. El murmullo, las carcajadas y los gritos de sorpresa llenaban la carpa de una energía que difícilmente se repetía en otro espacio. Porque más allá de los payasos o los domadores, el circo era un lugar donde la comunidad se reunía, compartía y se olvidaba por un rato de la rutina. Con el paso del tiempo, el circo también tuvo que cambiar. Los animales que antes eran la gran atracción, hoy ya no forman parte del espectáculo, porque la sociedad exigió un trato distinto hacia ellos. Y aunque muchos pensaron que el circo desaparecería, en realidad se transformó. Ahora vemos funciones con luces, pantallas, acróbatas extremos y espectáculos visuales que parecen sacados de otro mundo. Pero en esencia, sigue siendo lo mismo. Un espacio para maravillarse, para olvidarse por un rato de los problemas y sentir que lo imposible puede ocurrir frente a nuestros ojos. El circo de 1900 tenía elefantes y fieras domadas. El de hoy tiene tecnología y artistas que desafían la gravedad. Lo que nunca cambió fue esa capacidad de arrancar aplausos y risas en una carpa llena de gente.